Mi papá estaba enfermo hacía mucho tiempo y mi mamá estaba con una insuficiencia renal profunda. Esas muertes que uno sabe que van a venir, pero cuando vienen te desmadran. Siento también que la experiencia del dolor tan profundo te transforma. Te cruzás, creo yo, con lo inevitable. Con la muerte de ellos murió también algo mío, murió un Darío. Por ahí me están transformando más ahora que cuando estaban vivos. Nos podemos relacionar con alguien que murió. No porque alguien murió dejamos de vincularnos. Podemos no ser madres, podemos no ser padres, lo que no podemos es no ser hijos. Yo tuve un hermano cuando murieron mis viejos. Hoy, la muerte de los padres con Darío Z. Bueno, bienvenido Darío, gracias por estar acá. Por favor. Contame por qué venís. Vengo a hablar de, una vez más, de la muerte de mis viejos. Bien, ¿cuándo pasó esto? ¿Cómo fue? Pasó no sé cuánto tiempo, viste que es raro. Yo creo que, no sé si es mucho o poco. Básicamente, claramente esas muertes que uno sabe que van a venir, pero cuando vienen te desmadran. Te desmadran. Sí, literalmente. Literalmente, también provocan una sensación con la experiencia del tiempo distinta. Hoy soñé con ellos, por ejemplo. Calculo que sabía que venía acá, entonces tienen una presencia donde lo temporal cambia mucho. En lo concreto, en lo literal, mi mamá murió un 4 de noviembre del 2021. 5 años. O sea que la fecha la tenías clarísima, pero lo del tiempo es simbólico. El tiempo no, ¿viste? El tiempo cronológico es una beta más del tiempo. Totalmente. ¿No? En estas coordenadas, en esta realidad. Y mi papá murió 4 meses después, el 29 de marzo del 2022. Mi papá estaba enfermo hacía mucho tiempo, con distintos deterioros, sobre todo un deterioro cognitivo importante, un Alzheimer, postrado en lo que era la habitación matrimonial, que se fue como desmembrando. Y mi mamá estaba con una insuficiencia renal profunda, o sea que ya se estaba dializando. Pasó por el proceso de diálisis en su casa y ya iba a la máquina a dializarse 3 veces por semana. O sea, había, era un hogar en el que fue atravesado por enfermedades de manera muy, muy fuerte. Hay algo que cuando te escucho y cuando surge esa temática, digo yo, qué loco que uno a veces piensa que la muerte de los padres puede doler más en determinadas etapas de la vida, ¿no? Uno dice, bueno, murieron en el 2020, murieron ambos hace 4 años, 5 años atrás, y vos ya eras una persona adulta. ¿Cómo atravesaste eso? Porque siento que hay una imagen como de, bueno, uno se va preparando para. ¿Crees que te preparaste para? No sé si soy una persona adulta. Creo que no. Creo que, no sé de nuevo si es cronológico, ¿viste? Sí. Fui muy maduro a los 8 o 9 años, por ejemplo, en algunas escenas que tuve ahí en la escuela, una escuela religiosa. Fui maduro de adolescente, no sé. Creo que Platón dice que hacer filosofía es prepararse para la muerte. Dice en el Fedón, ante la muerte de su maestro, ¿no? de Sócrates. Y dice eso y hasta podés entender que todos los escritos platónicos solo tienen sentido por el impacto que tuvo la muerte de su maestro, Claro. ¿no? Como que no lo pudo sobrellevar en algún lugar. Creo que Deleuze dice algo así como que para entender la filosofía hay que preguntarle a alguien
¿Qué problema tenés? Como una pregunta que me harías vos en una sesión, y que en Platón el problema es la muerte de Sócrates. Todo se explica desde ahí. Entonces, qué contradicción con lo que él mismo dice, pero ¿qué es madurarla? ¿No? No lo sé. A mí me mató literal. O sea, soy otro. Ni siquiera sé si terminé de nacer de nuevo. O sea, estoy ahí viendo, digamos. Pero en su momento viví la muerte de los dos muy juntas. Sí, también. La viví con cierta distancia. Fue como ¿A qué te referís con eso? No, como que no, ¿viste? No me desmoroné. Ok. Sostuve cierto lugar y me desmoroné después. Pero un desmoronamiento que no, digamos, generó este proceso que te decía recién. O sea, como que con la muerte de ellos murió también algo mío, murió un Darío, y bueno, me estoy como acostumbrando a ver qué me está pasando con eso. No es que me acomodé en un nuevo lugar, no quiero hacer ni siquiera como una especie de apología de qué bien que nos hacen los cambios, las mutaciones. Obvio que nos hacen bien, todos los cambios están buenos, pero me mató, digamos. No es que lo vivo, no de esto, soñé, ¿no? Ayer, o sea, hay algo no cerrado que está acá y que estoy viendo qué hago con eso. Vos dijiste que, bueno, hay cambios, sí, que están buenos, y hay cambios que son lamentablemente inevitables, que creo que hay una diferencia en eso, porque no sé si podemos determinar qué nos hace bien o qué nos hace mal. Sí podemos decir cuánto nos genera sufrimiento, cuánto padecimiento, pero hay cambios que son inevitables, y la muerte es como que cuando llega te cruzás, creo yo, con lo inevitable, con esto de decir... Hay una frase que creo que vos me decidirás mejor, creo que es de Heidegger, que él dice algo así como: la muerte parece siempre ser cosa de otro, cosa ajena. Y cuando te sucede esto, fue quizás un primer encuentro con eso de lo invasivo de la muerte de alguien, ¿no? Sí, Heidegger, está bueno que lo traigas, hace como un planteo que está bueno, que es, digamos, una cosa es la muerte del otro, otra cosa es mi propio morir. Entonces, cuando uno piensa o siente la muerte del otro, todavía, vuelvo a lo de antes, hay una distancia, voy a usar mal un término, pero hay una cosificación donde vos podés lidiar, te puede doler, pero hay un principio de comprensión que pones en juego. El propio morir es devastador, porque, pero es otra cosa, digamos. ¿Por qué es otra cosa? Porque vos sos consciente de que hagas lo que hagas, esto que te está pasando, sucediendo, esto que estás viviendo, estas palabras, este cuerpo, todo esto en algún momento se termina para siempre. O sea, que se muera alguien, cercano o no cercano, yo creo que es algo, digamos, de nuevo, devastador, pero es algo con lo que vos ves que podés hacer. Ahora, con tu propia muerte, tu propio morir, se juegan otras cosas, porque se juega también una decisión que tiene que ver con cómo encarar la vida. Digo, lo más interesante para mí de la conciencia de finitud es que si sabes que te vas a morir, bueno, no dilapides este breve tiempo que te toca. ¿Puedo traspasar eso a la relación con un otro? Sí. Eso es lo que me mortifica. Yo siento que supe que mis viejos se iban a morir inevitablemente, supe que entonces tenía que poder generar un vínculo mejor de lo que venía viviéndolo, y no pude, no quise, no me salió nada. Me ganaron otros impulsos y estoy muy arrepentido, digamos, y estoy tratando como de encontrarle la vuelta, porque ese arrepentimiento a veces me socava, ¿viste? Me da duro, y a veces le encuentro como una vuelta, como, sobre todo reconfigurando la idea de que el muerto está muerto, en el sentido como ahí, si querés, más lineal. Vuelvo a la filosofía en esto de lo que podemos llamar una metafísica de la presencia. Sí, el muerto murió, está claro.
pero lo sueño. Todavía me habla, en sueño me habla. Y aunque vos puedas como desgranar y hacer una analítica del sueño, está bien. O sea, yo me desperté y estaba la voz de mi mamá, estaba la mano de mi papá. Todo eso me sigue sí, dialogando e influyendo y transformando en mi vida cotidiana. Cuando murió mi mamá, mi novia, Sole, me regaló un libro de Vincent Desprez que se llama A la salud de los muertos. Ese libro fue como increíble, que es un libro donde Desprez habla como de ese excedente de existencia que tiene el que murió, que muerto desde la lógica, desde la narrativa, obviamente, y desde lo concreto, sin embargo, sigue apareciendo en apariciones fantasmáticas que no tienen, digamos, es una pelotudez pensar, pero aparece de verdad, no aparece de verdad. Aparece porque de repente yo, no sé, disparo mal un audio y aparece la voz de mi mamá, y eso termina generando un efecto en algo, o encuentro de casualidad un mensaje, o sueño con una historia, o de repente un recuerdo, o me aparece por Instagram alguien que me dice, yo era amigo de tu papá, me enteré que se murió y me cuenta una anécdota. Entonces, o sea, el enterrar a los muertos, me parece que con la literalidad que implica eso, es algo que yo trato como de escaparle. A mí todavía Te hablan. me hablan, me transforman, ¿no? Y siento, voy a decir lo peor, que por ahí me están transformando más ahora que cuando estaban vivos. Que yo me había creado una coraza, un blindaje por 1000 motivos que no vienen al caso, pero por toda una historia conflictiva que tuve de diferentes maneras con cada uno de ellos. Es que siento también que la experiencia del dolor tan profundo te transforma. El dolor, viste, que es más introspectivo. Uno cuando está contento, por lo general es como, bueno, compartimos, vamos, salimos, festejamos o lo que sea. Pero cuando llega el dolor y llega la angustia, en realidad, la angustia creo que es de las cosas más poderosas, uno no tiene tanto margen para hacer. Uno necesita un poco el irse para adentro. Por eso para mí la angustia es tan necesaria en el sentido de que cuando uno está medio haciendo 1000 cosas, por lo general no está pensando tanto. Está simplemente haciendo, medio maníaco a veces, medio ansioso, medio, por poner palabras también usándolas un poco muy livianamente. Cuando uno se siente atravesado por la angustia, no tiene tanto margen. Hay algo que es muy invasivo, pienso, sostengo, me doy cuenta, respiro, cambia todo el panorama. Es como que todo se vuelve en otro tiempo, en una dimensión un poquito más lenta, siento yo. Y es algo que me está dando vueltas desde que empezaste a hablar de todo esto, desde que me contaste que soñaste con tus viejos, que es esta idea de que nos podemos relacionar con alguien que murió. O sea, no porque alguien murió dejamos de vincularnos. Hay una forma de vínculo que le excede a lo físico que conocemos. Sí. Un poco lo que te venía diciendo. Exactamente. Esto último, ¿no? O sea, yo siento que me vinculo mejor con ellos ahora, obvio, digo. O sea, el valor hubiese sido poder realmente lidiar en su momento, en vida, poder haber desarmado algo, sobre todo de cierta pelea pelotuda, ¿viste? Que no pude mover, fue lo separo, o sea, yo me relacioné, por decir así, con mi mamá, con mi papá y con el matrimonio de mi mamá y mi papá, que es relacionarte también como con otra entidad. Totalmente. ¿No? Me costaba mucho diferenciarme con ambos por separado, porque fueron un matrimonio con toda la impronta bien tradicional del matrimonio cohesionado, ¿viste? Esta cosa, yo me acuerdo de adolescente, era, no puede ser que piensen los dos lo mismo y que actúen como un bloque, ¿no? Y qué loco, porque de alguna manera también, digamos, la representación que uno se hace de un matrimonio y del amor y cómo lo llevas para vos, dialoga directamente con eso, ¿no? Totalmente. Pero, digamos, o sea, a mí lo que me pasó, yo no sé, habría que hacer un análisis como en varias coordenadas, ¿no?
Igual algo de lo que decís también me hace pensar esto cuando vos decís esa culpa o ese arrepentimiento que te nace de no haber podido, que le pasa a mucha gente, obvio, evitado peleas pelotudas y Sí. cositas. Es bastante injusto con uno mismo pensarlo así porque obvio que si uno tiene el conocimiento, uno no puede estar pensando todo el tiempo en la muerte, ni en la de uno ni en la del otro. Entonces, Pero fue peor. Yo pensaba en la muerte, Ok. sabía que se iban a morir, e igual no pude. Por eso es doble el Pues ese es el momento en flagelo. que ellos se enfermaron. Claro, o sea, y la edad, y sabías que se venía, y las alertas, ¿viste? O sea, entonces era como doblemente consciente, e igual no pude. Te quiero decir algo, vos me dijiste algo que también me parece muy clave. Me dijiste, no sé si soy adulto. Y también hay algo medio infantil que nos pasa a todos los adultos, que es enojarnos con lo que va a pasar y defendernos de eso. Entonces, yo no sé si estoy preparado para que te vayas. Quizás mi enojo, mi pelea viene porque te estoy demandando una presencia que no vas a poder darme. Entonces, es importante percibirse también como infantil por momentos y entender que no todo responde a la conciencia, porque si no, ni siquiera haríamos psicoanálisis ni filosofía. No, obvio. Entonces, sí, conscientemente vos sabías que se iban a morir y que quizás deberías haber tomado un papel más adulto. Ahora, el que estaba quizás ahí lamentándose todo y no pudiendo lidiar con la situación, era también el niño Darío que estaba por perder a las dos figuras muy grandes de la vida. Que uno dice, bueno, en la infancia debe ser peor, en la adolescencia. Yo lo pongo muy en duda eso porque cuando te escucho a vos, siento que hay mucha conciencia en vos. Y si algo que también nos enseña la filosofía es que mucha conciencia también duele. Como que necesitamos, así como con nuestra propia muerte, necesitamos no pensar en que nos vamos a morir para poder tener una vida diaria y levantarnos de la cama. Si nuestro primer pensamiento sería, me voy a morir algún día, no te levantás de la cama. No, obvio. Imagínate con tus viejos. Obvio. Lo que pasa que, digamos, yo oscilo entre esos dos extremos. O sea, por un lado me parece fundamental crear esos, digamos, no sé cómo llamar, como dispositivos de olvido, ¿no? Porque si estás el 100% del tiempo pensando en que todo se va a morir, en que te vas a morir, y obviamente no das un paso, ¿no? Ahora, el problema es que vivimos en una sociedad que nos inhibe tanto de esos pensamientos y que de algún modo también el hecho de no ser consciente de nuestra finitud, de nuestros límites, de nuestras angustias, ¿no? Esta defensa que vos hiciste recién hermosa sobre la angustia, es algo que para las sociedades en las que vivimos, digamos, no funciona. Son básicamente temples que nos llevan a la improductividad. Imagínate estar una vez por semana pensando en que te vas a morir. Probablemente no rindas tanto en los distintos, en las distintas demandas de productividad que se esperan de uno. No rindas porque te rendís, ¿no? Jugando con el verbo. ¿Pero por qué? Porque hay algo de lo humano, digamos. Lo humano está atravesado por todo, digamos. Entonces, es cierto que tener por ahí demasiada conciencia, sobre todo, en mi caso, la muerte es un tema que yo, escucha esto, trabajo profesionalmente, digo, me escucho, o sea, escribo libros sobre el tema, pero cuando acontece es como, ¿viste? O sea, no... Y está buenísimo entregarme a eso. La muerte y el amor, ¿viste? Además, no sé, para mí son como dos experiencias en las que yo siento que no puedo no ser cursi, ¿viste? Me sale, pero una cursilería que necesito, pero porque me hace llorar, me hace conectar desde otro lugar, ¿no? También un poco, y por ahí me estoy contradiciendo, pero digamos, tanto escribir y pensar la muerte, el amor, generás una coraza. Una coraza apolínea, diríamos, ¿no? De entender, de analizar, de ubicar cada concepto, pero después viene lo dionisíaco, ¿no? Como confrontación con eso, la falta de borde conceptual y esa sensación otra que te transforma. Es eso, hay algo ahí que te transforma. Sí, aparte una cosa es
lo que podemos teorizar de algo y otra cosa es la experiencia personal, el atravesarlo en el cuerpo. Siento que cuando vos me contaste estas dos muertes tan seguidas de dos personas tan importantes, ahí hay algo de lo ya, ahora sí pasa a ser mío. Yo siento que es muy paradójico porque cuando arrancamos la conversación que vos me dijiste como que con la muerte de uno, como que termina por ser la experiencia realmente de la muerte, la experiencia de uno con la muerte, me parece bastante paradójico pensar que cuando uno sabe que se va a morir y puede hacer un montón de cosas y vos decís, bla, bla. En tu caso, vos tuviste una época donde sabías que tus viejos estaban por morirse, era medio inminente, pero uno cuando no puede hacer nada contra la muerte de otro. Es decir, la muerte de otro llegó, ya está. Ahora, si yo sé que me voy a morir, que yo lo uso mucho a eso, sí, creo que la gente que me ha escuchado ya sabe que yo pienso mucho en me voy a morir y de verdad creo que una vez a la semana trato de, cuando estoy dudando de algo, digo, dale, loco. No sé si pienso te vas a morir, pero digo, es el Pero momento. está ahí, sí, sí, Está ahí, sí. está presente. Yo puedo hacer mucho con mi muerte, entre comillas, en el sentido de puedo generar una vida alrededor que en el momento en el que llegue la muerte yo diga, fa, qué bien que la hice. O sea, estuve bien, No, ¿no? está bien, Sofía, pero con la muerte del otro también, porque aunque es inevitable, el mismo razonamiento te lleva a, que esto es lo que yo estoy padeciendo en algún Sí. lugar, es ¿por qué no destrabé cierta peleita boluda? ¿Por qué no fui a visitarlos más veces? ¿Por qué no generé más experiencias en conjunto? Y me pasa, por ejemplo, me pasa ahora con gente cercana que veo que tiene a sus padres y que no los ve Claro. y que tienen una mala relación y que se pelea por boludeces. Me desespero. Sí. Me desespero, es como, ¿viste? Como, o sea, se van a ir y pronto, porque todo es pronto, digamos, en el tiempo, pero no hay manera, porque uno está enquistado ahí en un lugar que tiene que ver también con que entiendo que la relación con los padres, ¿viste? ¿Dónde lo leí? Estaba en el libro de Massimo Recalcati, que es un psicoanalista italiano, que decía, podemos no ser madres, podemos no ser padres, podemos no ser esposo, podemos no ser esposa, lo que no podemos es no ser hijos. Claro. Todos somos necesariamente hijos de. Y eso es, digamos, ontológico, ¿viste? O sea, provenimos. Hay un otro del que provenimos y por eso el otro es prioritario, el otro es previo, ¿viste? Que digo, porque lo que se está jugando acá y me imagino que es más el trabajo por donde vos vas es el lugar del ego, ¿no? El Sí, lugar del totalmente. sujeto, el lugar del yo. Entonces, ¿por qué me peleaba con mi mamá? Porque estaba demasiado como enquistado en un lugar de defensa de no hiciste esto, no me debes esto, o sea, demandas, ¿no? Deudas, todas esas cosas, Y digamos. tengo una pregunta porque, claro, tal cual, como vos decís, cuando uno toma la conciencia de que el otro se va a morir, trata de cambiar eso, las cosas más mundanas, más humanas, más del ego, todo lo que me estás diciendo. Pero ¿no crees también, es realmente una pregunta porque en este caso todavía a mí no me tocó, pero ¿no crees también que podés ver todo eso una vez que no sos hijo? En el sentido de que, obvio, seguís siendo hijo, pero ya no estás en esa relación de hijo. Si se quiere, entre comillas, hay una especie de sensación de ser huérfanos por primera vez cuando perdemos nuestras dos figuras de amor tan grandes como un padre y una madre. ¿No crees que lo podés ver ahora precisamente porque ya hay algo de ese vínculo que está siempre en tensión, que despierta Sí. muchos fantasmas, muchas... Bueno, ahí está la gran aporía, ¿no? Digamos, obviamente que sí. También, digamos, intento cuestionar esos lugares fijos, digo, esto de que el que murió sigue de algún modo presente. Vos que estás presente de algún modo también te moriste porque hay algo tuyo que se mueve. Entonces algo se empieza como a descalabrar ahí. Hay una frase de Nietzsche muy remanida, de esas que después, que es esta idea de solo termino de poder conectarme o conocer a alguien, dice él, cuando me separo, ¿no? Cuando es en la separación cuando más termino de conocer al otro. No porque esta vieja idea de, no sé, en la pelea con el otro, digamos, entonces le veo como la malicia y lo termino de comprender, que es una beta. A mí lo que me interesa es lo que me pasa a mí, claramente, en esa distancia, y más si es irreversible,
algo empezás a ver. En las relaciones de pareja pasa mucho. En las relaciones con los padres, bueno, ahí está la aporía, ¿no? Es de alguna manera, ¿por qué la aporía? Porque tuve todo a mi disposición para poder mover algo. Moví pequeñas cosas y mi trabajo terapéutico con otros terapeutas, perdón que te traicione y que no sea pero digamos, es justamente como reconciliarme con eso, pará, Darío, estuviste, pará, no fue para, o sea, incluso en la pelea, como fíjate todo lo que te dieron, porque también la pelea es, tuve padres yo quedé como muy enojado con qué me dieron, qué no me dieron, ¿no? Uno como que puede rever un montón. Y estoy 100% de acuerdo que tenés mucha más posibilidad de profundización cuando no están. Pero es una cagada, porque la joda es poder hacer eso cuando están, como para que eso pueda de algún modo eso consumar un vínculo distinto. O sea, Igual lo consuma, ¿no? Porque si vamos, obviamente no lo práctico, no en el plano que el humano quiere, que es lo táctil, lo visual, sí, sí. no en este plano, pero que vos me digas que hoy en día ya podés vincularte desde un lugar más profundo, que te transformaron y un montón de cosas que dijiste ya, no dejan de afirmar lo que acabas de pedir. Hay un cambio, Sí, pero obviamente insuficiente, tarde. a destiempo. A destiempo, siempre a destiempo. Pero ¿qué cosas pasan a tiempo en realidad que sean tan profundas y tan transformadoras? Filosófica y poéticamente te diría ninguna. En lo concreto, y sí, yo qué sé. El tiempo es breve, pero es un montón. Son las dos cosas. O sea, yo tuve una última escena. Venía muy peleado con mi mamá, sobre todo. Mi papá ya estaba con el Alzheimer avanzado. También igual tengo ahí un arrepentimiento, que es que no pude, o sea, no podía estar con él, con su cuerpo, y un rato, media hora, agarrándole la mano. O sea, a los 5 minutos me agarraba una desesperación. Sí. No podía lidiar, ¿viste? ¿Qué desesperación? ¿Qué te pasaba? No, yo qué sé. No estaba mi papá. En realidad estaba de otra manera, pero no pude conectar con esa otra forma del estar. Y entonces para mí era, no, ¿viste? No está, no me mira, no. Y entonces me iba, ¿no? Y con mi mamá, lo que me pasó, venía muy peleado. Mi mamá, cuando mi papá se enferma, también, más de 50 años de casada, fue como muy impactante para ella. Y ese último año cuando muere, me peleé un montón de veces. Me peleaba, pero no importa, por boludeces y por cosas grandes, pero era como que, viste, no torcía el brazo, no volvía. Bueno, finalmente, no sé si porque intuí algo, venía el Día de la Madre, entonces la llamé y le dije, te voy a ir a visitar. Dale. Ella era también orgullosa, ¿viste? Peleadora, guerrera. Y me dijo, dale, venite. Y le digo esto. Ella siempre me hacía ravioles, era como su comida. Y le digo, escúchame una cosa, como ravioles de ricota, sin carne, no estoy comiendo carne. En esas cosas donde, viste, ¿qué me pasaba a mí? Que yo por ahí iba y ella, digamos, como que no te aceptaba tus cambios. Y entonces, mira vos, Darío, siempre comiste ravioles de pollo y verdura. Ergo, tenés que comerlo siempre, ¿viste? Yo, ¿podés, por favor, darte cuenta que tenés un hijo que se mueve un poco? Cambia, Claro. Pero bueno, cuestiones, yo qué sé, uno siempre termina siendo el hijo de cierta edad. Totalmente. Para la representación de los padres. Sí, a mí. sí. Y bueno, no dijo nada, fui y nos sentamos. Estábamos los dos, mi hermano justo no podía ir, no me acuerdo, pero un mediodía, Día de la Madre, ella estaba como, se había levantado en camisón, como que no se había arreglado nada, ella era muy coqueta, y nos sentamos y empezó a hablar, comíamos los ravioles de ricota. Bien. Y me empezó a decir todo lo que sabía
que a mí me jodía. Todo, Sofía. Política, número 1. Así. Pa, pa, pa. Número 2, cuando vio, yo dije, no hablo. Me quedé callado. Cuando vio que no reaccionaba, número 2, me empezó a hablar de chimentos del mundo del espectáculo. que para mí era, no me interesa, no me hables de esto. O sea, pa. Así, pasó por todos los temas y fue como la única vez, no sé, o sea, intuía que se iba a morir al mes siguiente, ¿no? Muere en noviembre, esto fue en octubre, y no reaccioné. Y cuando vio que no, Lapsus. Reaccioné, se quedó callada. Y terminamos los últimos 5 minutos comiendo los ravioles. Y la abracé, ese silencio, dije, ay, no reaccioné. Y esos 5 minutos fueron muy amorosos, ¿viste? Le cambió como el rictus a ella. Y después alguien me dijo, creo que mi hija, me dijo que la abuela estaba muy feliz que pasó el Día de la Madre con vos, pero en especial porque a ella le gustaban los ravioles de ricota más que el resto de los ravioles y nunca podía comer ravioles de ricota porque ella siempre creía que a vos te gustaban los de pollo y verdura. ¿Entendés? Sí. Y hay un lugar donde me quedó con ese último Día de la Madre, después de meses de no hablarnos, ¿no? Hubo un cambio en la forma de vincularse, porque me encantó la anécdota, buenísima y muy simbólica. El hecho de que ella te haya puesto los ravioles de ricota, pero te haya buscado el conflicto, es como, bueno, te voy a dar lo que vos querés, pero acá hay algo de su forma vincular, probablemente también me dirás sí o no, que iba también desde esa forma de pelea, medio infantil también te diría, Sí. de buscar el amor a través del conflicto, del te peleo, porque ¿qué es la pelea sino también una forma de vincularme con alguien? Sí. Es también Sí. una búsqueda de tu Sí. atención, de tu enojo, de tu emoción. Entonces, cuando hay una dinámica así, bueno, vos la adoptaste también. Entiendo que es fácil para vos pelearte con tu mamá si es esa la dinámica que se armó, que aprendieron, que lo que sea. Pero vos cuando vencés con esa dinámica, que por más de que sea una forma de pedir atención o amor, es una forma errática de hacerlo, vos le devolvés algo diferente, quizás por primera vez por lo que me estás diciendo, de un silencio, una tregua, no voy a pelear hoy. Y ella de algún modo lo incorpora. Sí. Y el silencio, sobre todo. Mira, me acordé de otra cosa. Una vez me agarró, en esos últimos 2 años, desde que empezó con la diálisis fuerte, entonces entreveía que le quedaba poco, ¿viste? Sí. Una vez me agarró y hablando de esto que hablamos acá, desde el psicoanálisis, la filosofía, la muerte, y me dijo, todos mis amigos te escuchan a mí. Y cuando están angustiados o se sienten mal, ven tus charlas o te leen y les hace bien. Y me dicen, Felisa se llama mi mamá, Felisa, ¿no hablas con Darío en esos términos? Entonces me agarra así y me dice, ¿me podés hablar a mí como le hablas a todo el mundo? No, porque sos mi mamá. Obvio, no porque sos mi mamá, pero por otro lado, qué mierda que no te puedo ayudar como ayudo a un montón de gente, justo a vos, ¿viste? Digamos, ¿qué me pasa ahí? Y después hay todo un tema ahí, ¿no? En una terapia lo que veíamos era como, digamos, cómo de alguna manera esto, yo que tengo hijos, lo llevo para mis hijos. Digo, si hay un aprendizaje, palabra que no sé si tiene mucho sentido acá. Sí. Tiene que ver con eso, como no repetir, ¿no? Uno al final repite, yo qué sé. Pero sí me doy cuenta que no sé si está bueno o no, como que hay algo en mi vida, yo como padre, o sea, soy papá. O sea, yo no hago filosofía en mi casa. Y es como que a veces por ahí debería tener un poco más de... Pero tengo algo inconsciente, claramente, como que, ¿viste? Me frena, como... tengo una sensación de como que ese personaje no me coma lo que hay otro personaje que es el del ser padre o el de ser hijo. Sí.
Pero bueno, acá hubo una demanda de mi vieja, no importa, y no pude tampoco. Pero bueno, fíjate que vos mismo me trajiste en su momento, hace un rato, el ejemplo de Platón y cómo él teorizó algo que en realidad lo atormentó. Sí, Hay algo de los afectos que nos afectan, valga la redundancia, de una. tanto que una no puede sacar los No. libros frente al dolor, frente al amor. Y la cercanía, que mientras más cercano estamos a algo, que vos también lo debes identificar desde tu propia profesión, mientras más cerca estamos de algo, más difícil es poder ser más racionales, más fríos, tomar distancia, Sí. pensarlo, analizarlo. Yo si te tengo muy al lado, es probable que me pelee con vos porque necesito poner mi espacio, Sí. necesito llamar tu atención, necesito diferentes cosas. La pelea surge desde por muchos lados. Esto pasa cuando, yo siempre lo digo, cuando nos vamos de la casa de nuestros viejos y nos vamos a vivir solos y de repente decís, che, me llevo mucho mejor que antes. ¿Por qué? Porque me oxigeno de vos. Y la cercanía de una madre, que es alguien que te tuvo en el útero, es muy difícil de realmente generarla en algún momento. Me quedé con algo, ¿no? Sí. De todo esto que estás diciendo me vino esto. Yo creo que mi mamá especialmente se quedó con el Darío que se fue de su casa a los 19 años. Y ese hijo, para ella, fue siempre el hijo con el que ella se relacionó. Después yo tuve hijos, me casé, me divorcié, me volví a casar, hice carreras distintas, no importa. Para mi mamá, Darío, o sea, un Darío murió ahí cuando se fue y se quedó con ese, ¿no? Entonces, yo tampoco pude ayudar a que se mueva un poco el escenario. No sé cuánto tiempo nos queda, No sé. pero quiero Perdón, pero es muy simbólico lo que me dijiste de los ravioles, ahora que pienso, con esto que me estás diciendo. ¿Por qué? Y si el Darío que ya conocía comía los ravioles de pollo y verdura. Tal cual. Entonces, confirma la teoría. Confirma, y peor, porque mi mamá no comía los ravioles que le gustaba para darme a mí los ravioles que ella creía que a mí me seguían gustando, porque eran los que comía a los 19 años. Y aún así, con todo también es una forma de decir, te peleo, loco, vos tenés que seguir queriendo estos ravioles porque sos el hijo que yo quiero imaginar. De El una. hijo que no se fue de casa, el hijo que no me dejó el nido vacío. Y me fui mal, aparte, porque me fui en un momento en el que empecé, esto te iba un poco a contar antes, pero se nos fue, digamos, que tiene que ver también con los contextos sociales. A veces uno piensa que los vínculos, hay toda una matriz, valga la palabra, que uno la ve, no sé, lee la Biblia y es lo mismo, digo, que se mantiene en las relaciones padres-hijos. Pero hay otra que está absolutamente atravesada por el contexto social. Totalmente. O sea, yo cumplí 15 años en 1983. Uf, O claro. sea, fui en toda el variopinto del término adolescente con el retorno de la democracia. Sí, sí. Me explotó el cuerpo, imagínate. Empecé, mi cuarto año me metí a hacer talleres de poesía, teatro, a militar, a ir a las villas, a hacer 1000 cosas que para mi vieja venía acostumbrada a tener un hijo, ¿viste? En otro registro. Totalmente. Entonces todo eso, y no es que todo pendejo le pasó lo mismo, a mí me pegó así, yo qué sé, pero el contexto también hace. Bueno, hablamos mucho de mi mamá, pero no hablamos nada de mi papá. Y yo vine a hablar de la muerte de mis padres. Sí. Ya es todo. Sí. Es todo un síntoma de Total. lo que me pasa, ¿no? Pero mi vieja era la que comandaba, claramente. Y ahí hay un vínculo con mi padre que es, digamos, también algo que que me marcó incluso desde sus ausencias. No fue un padre ausente para nada, pero fue un padre en una relación, sobre todo con mi mamá, donde mi mamá tomaba la delantera. Uh-huh. Con mi papá vivía laburando, todos los días iba muy temprano. Y nada, también se muere, o sea, el Alzheimer, todo eso te coloca en otro lugar, te exige a vos, hijo, un desafío, te propone.
más que te exigió un desafío, que bueno, no lo pude, yo no pude, ¿viste? Mi hermano iba todos los días religiosamente, hablaba con él, también sentí algo que probablemente venga una nueva sesión de terapia, que es que, o sea, yo tuve un hermano cuando murieron mis viejos. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte y a su vez es muy común. Porque muy común. Sí. cuando alguien muere se organiza toda la familia nuevamente. Sí. Y se empiezan a ocupar espacios y se reemplazan roles. Y acá hubo 2 pérdidas muy grandes. Y a veces el dejar de ser, entre comillas, hijos, nos permite vincularnos ya desde otro lugar más adultos. Viste que también cuando uno sigue siendo hijo, ustedes 2 eran hijos, bueno, somos hermanos. Entonces también hay algo del juego, de cómo nos vinculamos. Re. Cuando mueren nuestros padres, podemos ser inclusive amigos o dejar de ser hijos de y pasar a ser solamente hermanos. Entonces, ¿esa relación mejoró? ¿Qué pasó? Nació ahí. Tuve un hermano. Nació. Fue una relación históricamente muy hermosa de chiquitos, pero en algún momento, al irme yo a los 19 años de mi casa, yo a Mauro le llevo 5 años, entonces era como, no tuve el vínculo de adolescente con él, y después como tuvimos vidas como cada uno por lugares distintos, y sí nos juntó, obviamente, el laburo, nos juntó, nada, Estudiantes de La Plata, nos juntó, hacía algunos símbolos, pero nada, viste, profundo, nada de fondo. Cuando se enferma mi papá, como que nos distribuimos los roles un poco. Él es muy generoso, es una persona, digamos, nada, cuore puro y presente, ¿viste? O sea, tiene algo mi hermano que cuando se enfermó mi papá, él tomó la posta, digamos, iba todos los días, se hizo cargo de nada, de la administración de ese hogar. Yo lo único que hacía era huir. Nada, hoy hablas con él y él te dice, no seas tan duro con vos hablabas con la vieja, que es verdad, mi mamá que por ahí necesitaba algo más de... Entonces yo hablaba un montón por teléfono, aunque sea peleándome, pero había una presencia. Pero sí, es increíble, ¿no? Digo, en mi caso, digo, cada historia tendrá su devenir. Pero me pasó eso. Y de todas maneras es esto que vos decís, como él estuvo muy presente y yo más ausente, y es muy difícil lidiar con lo que estaban leyendo. Entonces vos me decís, yo huía. ¿Y a quién siente facilidad en acercarse a la muerte inminente de padres con los cuales hoy te das cuenta que tenías mucho que resolver? Entonces sí, le huyo. Porque así como vos me decís que tu mamá por ahí se quedó con el Darío de los 19, quizás vos te quedaste también siendo el niño que todavía le demandaba a sus viejos una determinada cosa, y si se van yo no resuelvo nada, entonces prefiero no ver que se van. Es un lugar, ni siquiera te diría más cómodo, es el que te salió. Uno no siempre reacciona como debería, uno reacciona a veces como puede, y en realidad te diría 90% de las veces como podemos. El análisis viene después, una vez que decimos, uy, debería haber hecho tal cosa. Pero ¿qué te lo dio eso? Y que no haberlo hecho, digamos. Lo chistoso del aprendizaje de la vida o de las enseñanzas o de lo que podemos cambiar es que viene una vez que lo atravesamos. Pero obviamente, ¿cómo podemos? Sí, lo entiendo, lo asumo. Esa es la aporía, la paradoja que nos constituye en ese vínculo entre el amor y la muerte, lo entiendo. Me rompe soberanamente los huevos. O sea, totalmente, lo entiendo, y lo único que puedo hacer es, a la gente que nos está viendo, nada, puede ser que sea así, igual uno puede hacer cosas. O al menos intentarlo, ¿Viste? Yo me acuerdo que en una de mis terapias decía, bueno, me cuesta un montón ir a visitar a mi mamá. Y mi psicóloga, una divina, me decía, nada, inventate ritos, inventate, no sé, anda corriendo, porque yo justo había empezado a correr, anda corriendo lo de tu mamá y que ir a lo de tu mamá sea una excusa para correr, porque correr, pero igual no pude, ¿viste? Entonces, yo entiendo todo, pero si a mí me dieran otro tiro, otra oportunidad,
yo hubiera estado más presente. No lo dudo, digamos, no lo dudo. Hay algo que me gusta mucho también de cuando yo trato de tomar mucho de lo, más cuando te escucho a vos o personas que en general admiro muchísimo, tomar mucho la confianza del otro. O sea, digo, aprendemos de muchas maneras. Una de esas es la experiencia. Sí, sí. Y por lo general pasa después de que lo experimentamos. Pero hay un aprendizaje que para mí es muy valioso, que trato de tomarlo todo el tiempo, que es a través de la confianza que le tenemos a alguien. Yo confío mucho en vos, aunque nos conozcamos muy Claro, poco, claro. confío en tu sabiduría, confío en que atravesaste una experiencia que yo todavía no viví y quiero aprender de a través de la confianza que tengo, de la experiencia de alguien que ya vivió lo que a mí me va a pasar eventualmente. Y la gente que nos está escuchando, que habrá gente que le está por pasar lo que te pasó a vos, que está ahí atravesando la enfermedad de un familiar, o alguien que todavía no le pasó y tiene cosas que resolver con su familia o lo que sea, que tome esto de, Total. no hace falta aprender siempre por la experiencia. También confiemos en cuando escuchamos a alguien que te dice, a mí me pasó esto y me hubiese gustado hacer tal cosa. Bueno, quizás le podemos dar bola, ¿no? Que no haga falta siempre ponernos enfrente del tren y que una vez que el tren nos pase decir, ¿cómo no me corrí antes? Yo siempre digo que, como siempre tengo como esta idea de que mi papá estuvo poco presente, me dio poco, también lo inusual, digamos, yo terminé abocado a la filosofía, a una carrera universitaria, mis viejos nada que ver, ¿viste? Mi papá, de hecho, digamos, creo que ni terminó la primaria, ¿viste? Era como, mi mamá terminó la secundaria de grande, otra generación, obvio. Y quiero contar una anécdota en esto de la confianza y de inspirar, si es posible. Mi papá me veía mucho los fines de semana, porque durante la semana trabajaba un montón, y entonces un sábado me lleva a un cumpleaños que me habían invitado. Yo estaba en 4º grado y juntaba figuritas para un álbum, de esas figuritas que juntaban, digamos, era común en el grado, nos cambiamos las figuritas, y estaba como obsesionado con eso. Y me invitan a este cumpleaños una chica que a mí me gustaba, pero que yo no me animaba, ¿viste? A decirle, y había sido el único varón que habían invitado. Entonces, cuando mi papá me llevaba, vivíamos en Villa Crespo, la casa estaba en Parque Centenario, tuvimos como ponerle, no sé, 15 cuadras. Entonces me pregunta, ¿viste? Yo nunca había tenido ese diálogo con mi papá. Con mi papá yo nunca hablé de parejas, de sexo, nada, ¿viste? Y me dice, ¿pero cómo que te invitó a vos como único varón? Sí. Ah, entonces esa chica gusta de vos, me dijo, ¿viste? Y yo como que, de verdad, era, sí. Nada, llegamos y me dice, ¿y cómo anda tu álbum? Me faltan 2 figuritas. Le digo, la 147 y la 148, que son 2 figuritas que venían juntas. Vos comprabas el paquete, venían. Era de marcas de automóviles. Mira, y con eso llenas el álbum, sí. Entonces subimos el ascensor, voy al cumpleaños, me vine a buscar. Cuando me vine a buscar, ¿cómo la pasaste? Bien, re bien. Me dice, ¿vos qué darías por Darío? ¿Viste? Tengo el nombre. ¿Vos qué darías, Darío, por la 147 y la 148? Yo no me olvido porque mi papá, alto, yo era bajo, lo miraba mientras bajábamos el ascensor y le digo, todo, ¿no? Lo daría todo. Vos sabés que dar todo es una de las formas de hablar del perdón. Perdón es eso, es, ¿viste? Completo, el don completo, lo que se da de modo completo, ¿no? Y me dice, y empieza a sacar, Sofi, paquetes de figuritas abiertos de todos los bolsillos. Se había ido, esas 3 horas que duró el cumpleaños, fue a todos los kioscos que pudo ir hasta que dio con la 147 y la 148. Y me dijo, acá están. En ese ascensor debe haber comprado 300 paquetes de figuritas. Toma. Te dio todo. Me dio todo. Eso era mi papá. No me dio nada de lo que después, si uno dice, nada, me dio eso, me dio todo. Qué simbólico y qué lindo.
Qué anécdota, aparte que te la recuerdes así. Que hasta el número de las figuritas. Imagínate si fue Divino. importante Sí. para vos ese momento. Sí, y eso sí, tiene que ver con, nada, lo trabajo, ¿viste? Lo trabajo en mis charlas, en los distintos, propuestas que yo hago, digamos. Entonces tengo esa permeabilidad, bueno, en terapia, pero voy en busca. Eso es clave porque cuando hablamos, bueno, un profesional de la salud creo que te hace ver cosas que ni uno, bueno, en terapia, el análisis en sí mismo, es un espacio que te da mucha información. Pero bueno, ya ahora sí terminando, me quedaría 5 horas más porque siento que nos quedan muchos temas en relación a esto. Sería una charla realmente muy interesante. Tenés que elegir corazón o mente y te voy a hacer una pregunta en relación a esto. Pero ¿y qué? Si elijo una, ¿qué? Y la otra muere. Y estoy harto de mi mente. ¿Viste? Bien, vamos por corazón. No tengo corazón, pero estoy harto de mi mente, así que elijo el corazón. Me gusta, me gusta. Bueno, Darío, ¿sentís que el sentido de la vida, o de la redundancia, es algo que se encuentra o es algo que inventamos para soportar la muerte? Algo que inventamos para soportar la muerte, no me cabe duda. El día que dejemos de seguir inventando ese artificial sentido de la vida para lidiar con la muerte, el día que dejemos de jugar con eso, de tener esa estrategia, por ahí nos sobreviene algún sentido. Y te hago una última pregunta que me acaba de surgir con esto del perdón y el dar todo y lo de tu viejo. ¿Vos sentís que los perdonaste a ellos por sus falencias que en algún momento... Yo los perdoné en todo este proceso de duelo de estos 5 años. Perdoné de más, digamos, en exceso. Eso me alivianó un montón, me conectó desde otro lugar. Espero que ellos me perdonen. Te iba a preguntar, parece una pregunta medio cursi, las otras dos que te hago, que son más reflexivas, pero muy loco que si vos crees que tu viejo, no crees, pasó, que tu viejo se recorrió cada kiosco de una ciudad para conseguirte 2 figuritas, o sea, ya te dio todo, Sí. se supone que también ya te perdonó, Sí, ¿no? hermoso, gracias. Gracias a vos por venir, Darío, muchas gracias.